El Necronomicon. Los textos herejes y ocultistas han sido un material presente en diversas culturas. Todas tienen o tuvieron un texto antiguo, inexplicable. Un ejemplo en particular es el llamado Codex Gigas, o Biblia del Diablo. Escritos arcanos como este han definido, desde tiempos inmemoriales, distintos puntos de la historia, agitando la imaginación de personas y sociedades enteras. Entre estos textos se encuentra uno muy peculiar y muy reconocido, el llamado Necronomicon, también conocido como el Libro de la Ley de los Muertos, un libro que se dice habla de artes oscuras, principalmente de nigromancia, y que fue escrito por un monje que apenas terminar de escribirlo, fue llevado al infierno por el mismísimo demonio, que lo buscó en la tierra. Sin duda, un texto maldito. Pero, ¿sabías tú que muy probablemente este texto nunca existió? Cuenta la historia original que este libro fue escrito por un árabe que perdió la razón, aunque hay dos diferentes versiones actuales. La primera y original es que el libro se puede usar para invocar a seres abominables, más allá de monstruos y demonios, seres cósmicos, como Rilhe o Cthulhu, siendo un texto tan poderoso que puede volver loco a quien lo lea. Este árabe, de nombre Abdul al-Hazred, quien redactó el libro gracias a lo que le dijeron seres sobrenaturales durante una temporada en que estuvo desterrado en el desierto, al acabarlo murió, despedazado, siendo devorado en un mercado de Damasco, a plena luz del día. El libro maldito fue pasando de mano en mano, hasta que fue traducido al griego bizantino por un monje anónimo, siendo que la versión original e incluso la escrita en griego se perdieron en algún momento de la historia, quedando solo una traducción posterior al latín, realizada en secreto en el siglo XIII por el padre dominico Oaius Wormius. Esto sin consentimiento, pues el libro fue prohibido por la Santa Inquisición, que buscó destruir los ejemplares existentes, siendo que hay versiones aún ahora perdidas en el tiempo, que narran impiamente lo que es provocar a seres innombrables, extraños, amorfos y misteriosos. Los mitos alrededor de este libro son grandes y diversos. ¿En realidad se puede retrasar o revertir la muerte con él? ¿Invoca demonios? ¿Lo escribió el diablo? ¿El original en árabe está hecho con piel humana? El escritor original creó el mito de su muerte y sigue vivo como líder de cultos secretos. Las dudas abundan y hay tantas versiones y es tan detallada la historia de la creación de este libro que sería algo incoherente decir que en realidad todo se trató siempre de una mentira. Cosa que así es. Esta obra jamás existió, pese a lo que se dice. El autor de la idea y creación de este libro es nada más y nada menos que el famoso escritor de terror cósmico Howard Phillips Lovecraft. El árabe del que habla la historia, Abdul al-Hazred, no es más que un seudónimo usado en su juventud, creado posteriormente a que Lovecraft leyera el libro de las 1001 noches, interesándose en la cultura. Esta invención por completo de Lovecraft apareció por primera vez en forma de mención del libro Necronomicon en un cuento publicado en 1922, titulado El Sabueso, mientras que el nombre de Abdul al-Hazred aparece en un cuento anterior, del año 1921, en La ciudad sin nombre, pasando a ser parte del pequeño universo cósmico que creó Lovecraft, siendo importante para obras como los mitos de Cthulhu, siendo él mismo quien se fascinó por la idea de que en sus libros y cuentos apareciera un artefacto mágico
capaz de invocar a los seres y dioses oscuros más profanos y aterradores. Un trabajo perfecto, y como es bien sabido en el trabajo de toda la obra de Lovecraft, se trataron de descripciones tan estudiadas, bien hechas y exactas, que mucha gente creyó de inmediato que tomaba un artefacto histórico real para sus novelas. Aún más por los nombres y menciones de terceros que habrían participado, incluso aunque fuera en la traducción de la novela, como miembros activos de su propagación, siendo tan realista que mientras Lovecraft vivió, llegó a recibir cartas de sus lectores, preguntándole e interesándose por el Necronomicon, como un libro que distintas personas deseaban tener, y que por efecto de las descripciones daban por hecho que Lovecraft sabía dónde encontrar uno de los tomos originales. Lovecraft, por su parte, siempre confirmó que era una invención suya de cabo a rabo, que no se trataba ni un poco de algo basado en la realidad, llegando a mencionar esto en una de sus cartas a sus lectores. En relación a los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca existió ningún Abdul al-Hazred, ni el propio Necronomicon, porque inventé sus nombres yo mismo. Ludwig Prynne y su grimorio de Veris Mysteris fue ideado por Robert Bloch, mientras que el libro de Avon es una creación de Clark Ashton Smith. Robert E. Howard debe responder del personaje de Friedrich von Junst y su Unausprechliche Kulten. En cuanto a libros escritos en serio sobre temas oscuros, ocultos y sobrenaturales, en realidad no son muchos. Esto se debe a que es más divertido inventar trabajos míticos, como el Necronomicon o el libro de Avon, siendo este, definitivamente, una creación suya, alimentada por personas que se negaron a creerlo y solo alimentaron el mito, creando incluso culturas en torno a un libro que jamás existió. Y aunque se encuentran incluso algunas menciones en fichas de bibliotecas públicas importantes, esto se trata más de una broma, o de incluso agregados forzosos por presión social, a un libro que jamás podría estar en estanterías, a causa de su inexistencia, cosa que choca con su carácter supuestamente sobrenatural, pues un libro con la fuerza de volver loco a quien lo leyera no estaría en una biblioteca pública, sino protegido o destruido a causa de su poder, si tan solo una mínima parte del mismo fuera real. ¿Y tú, conocías el Necronomicon? El libro que nunca existió.